Hola queridos amigos y amigas, qué bueno que están con nosotros. Hoy tendremos un programa interesantísimo. Hablaremos sobre la dirección orquestal, sus mitos, sus realidades, se nace, se hace, qué pasa con esta figura tan importante dentro de una orquesta sinfónica. Acompáñenos para averiguar todo lo relacionado con este importantísimo tema. No fue sino hasta el siglo XIX, debido a la complejidad de la música, cuando surgió la figura del director de orquesta como líder de la misma. Esto no quiere decir que con anterioridad no existía. Y hoy tenemos a un gran director de orquesta. Le quiero dar la bienvenida, maestro Rodrigo Macías, director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Y quiero preguntarle y platicar sobre la evolución desde que más o menos conocemos, una descripción breve de lo que fue el antecesor o las épocas anteriores hasta llegar, digamos, a lo que ya fue la evolución con Wagner del director de orquesta. Maestro, primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Ya tenía mucho rato queriendo venir a su programa, así que muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos ven y que nos siguen, y felicitarle por esta serie de programas que han hecho, que son tan importantes y que han abarcado tantos temas tan interesantes dentro de la música, y que creo que han servido muchísimo para que primero conozcamos más al conservatorio y además podamos pues seguir conociendo la música, porque es un tema inagotable. La dirección de orquesta pues es un tema complicado, es un tema polémico. Los directores de orquesta normalmente no gozamos de buena fama. Es correcto. Pero es una profesión a la que yo le tengo mucha gratitud, porque si no fuera por la dirección de orquesta yo no podría vivir de la música, ¿no? Yo estudié composición y fui pianista, pero no destaqué en ninguna de ellas, y la dirección en cambio me dio un camino para acercarme a la música, para poderme desarrollar, y por eso le estoy tan agradecido, y ha sido una relación de odio-amor, porque muchas veces también he querido dejar de lado y dedicarme a otras cosas, pero sin duda que el aprendizaje ha sido muchísimo durante todos estos años. Ya mencionabas, permítame hablarle de tú, maestro, No, maestro, en por favor, este programa, el origen de la dirección. Bueno, fue una profesión que se fue haciendo necesaria, que no era como hoy. El director de orquesta como hoy fue volviéndose necesario a través de la historia europea, por una cuestión primordialmente de coordinación. Cuando los grupos musicales empezaron a crecer, ya no era posible, como en un cuarteto o con un grupo de cámara, que el concertino o la persona que estaba a cargo, pues desde el atril pudiera llevar adelante la música sin ningún problema. Con el desarrollo de la composición musical también, pues esto hizo necesario, porque de pronto empezaron a haber composiciones pues que también tenían cambios de tiempo súbito, o que requerían de alguna información específica. Entonces, desde mi punto de vista se inició así, como un aspecto meramente coordinativo, es decir, alguien que nos diera el tiempo, cuándo iniciar y cuándo terminar juntos, ¿no? No existía esta idea que existe hoy del director de orquesta como inspirador, o como artista, o como pensador de la música, o como divulgador de la música, ¿no? También muy importante. Estas cosas son pues muy recientes, ¿no? De hecho, la dirección de orquesta en los conservatorios no se estudiaba hasta hace relativamente poco, ¿no? No existía la carrera como tal. Los grandes directores pues se hacían en la práctica, en el atril, siendo músicos primero. Algo que por cierto, en algunos lugares ha corrido el riesgo de perderse, que los directores no sean músicos, y esto ha traído enormes problemas, porque el director que no es músico, o que no ha tenido una experiencia musical previa, fuerte, seria en un instrumento, pues no entiende los aspectos fundamentales de la música, ¿no? Entonces, sí, sabemos del caso de Lully, que fue el primero que con el bastón empezó a
a marcar el tiempo y a poner un orden, porque cuando el grupo musical, y sucede hoy en día también, cuando el grupo musical empieza a crecer, se requiere ya de una referencia concreta, clara, que nos indique el inicio, el tempo, el carácter. Entonces, creo que de manera paulatina se fue llegando a lo que tenemos el día de hoy. Como nos comentaba el maestro, era muy importante en aquellas épocas cuando empezó, como dice el maestro, sí era importante marcar los tempos. De ahí que el que tocaba el piano, la pianola o el clavecín, es el que llevaba el bajo continuo, sobre todo en el barroco, era el que establecía los tiempos y es el que daba las entradas. Ya de repente viene Lully y entonces él con un báculo que tenía, y quizá fue la primera víctima que cobró la dirección orquestal, porque de tan fuerte que pegaba, se perforó el dedo y le dio una gangrena que lo llevó a la muerte. Pero muchas veces hacía más ruido la persona que estaba ahí porque era, o usaban el zapato para marcar el ritmo, etcétera. No tenía esta calidad, como bien dice el maestro de ahora, de ser más plástico, de hacer muchas cosas, porque nada más eran en ciertos momentos cuando él participaba, no participaba todo el tiempo, no tenían este gesto con las manos. Y de repente, cuando empezaron a crecer los grupos, había dos, se dividió la dirección de orquesta. Para un grupo, la figura del director no estaba tampoco enfrente de la orquesta, sino el clavecinista o el pianista estaba en el centro de la orquesta y de ahí empezaba a tocar y con la mano izquierda, que es la que llevaba el bajo, ese es el que daba el tiempo, específicamente en el barroco. Ya en el clásico ya existían, digamos, dos jefes dentro de la orquesta, de ahí nace esta figura del concertino de la orquesta, que es el que con el arco, al estar tocando, daba indicaciones. Por eso quizá de ahí surge la batuta. Y tenían el Kapellmeister y el concertino, que eran las dos personas que estaban ahí. Después viene ya el clásico, en donde ya no se utiliza el bajo continuo para dar el ritmo, entonces cambia totalmente. Uno de los grandes compositores que cambió y ayudó a esta transformación, sin duda fue Beethoven. Ya con la manera de escribir, ya quizás se hizo ya más recurrente él. Aunque hay algunas anécdotas por ahí que dicen que la novena sinfonía de Beethoven lo anunciaron así: el encargado de dirigir la orquesta será el maestro concertino, el que va a dirigir todo el coro y la orquesta es el maestro Hofmann, pero la compañía ha decidido que también participe como un todo el maestro Beethoven. O sea, había tres personas ahí tratando de hacer esta novena sinfonía. Normalmente los compositores eran los mismos directores de sus obras. Y ahí pues muchas veces no estaban capacitados, eran grandes músicos, pero no tenían grandes dotes. Muchos después sí lo hicieron, como menciona, como Luis Spohr, como Spontini, ¿no? Como Von Weber quizá. Pero quizá el que le dio toda esta parsimonicidad o toda este estigma del director fue Wagner, ¿no? Inclusive escribió pues hay un ensayo que se llama Über von Dirigent, en donde explica más o menos cuál es la intención del director. Obviamente la dirección de orquesta, como se conoce, responde, como dijo el maestro, a una evolución que parte de la necesidad de la música de tener cierto orden al ser escuchada. Y aquí cabría la pregunta ya más formal, porque lo mencionó en algunas partes, maestro. ¿Cuál sería la labor y o función del director de orquesta? Quizá, como es nuevo de estos 150 años para acá. Hablemos quizá ahora del presente de los últimos 50 años, ¿no? Yo creo que el trabajo del director de orquesta o la función ocurre en varios planos. Digamos, el más simple y llano, que a veces es el más complicado, es el aspecto puramente de coordinador, digamos, es la persona que está en el centro de la orquesta y controla lo que ocurre físicamente, digamos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, las orquestas son tan grandes que el último primer violín está pues a 6 metros de mí y el último cello está a otros 6 metros de mí. Entonces, pero el último violín del último cello están a
12 o 13 metros de distancia, entonces es imposible que se escuchen, y en ese sentido, pues uno tiene la responsabilidad de decir, tú estás muy fuerte, tú estás muy bajo, tú estás muy rápido, tú estás muy lento. Como coordinador, hablaste tú también de algo muy, muy importante, que son las entradas, ¿no? ¿Cuándo entra un instrumento? Porque la gente seguramente lo sabe, pero nosotros los directores hoy en día tenemos una partitura que tiene toda la información de todas las partes de la música, de todos los instrumentos, y los instrumentos, pues cada uno tiene solo su línea o su parte. Entonces nosotros tenemos un mapa, digamos, de qué es lo que va a ocurrir en la pieza, cuándo es que tiene que tocar uno, cuándo tiene que tocar otro, cuándo tiene que esperar, y entonces estas son las famosas entradas que uno da, y puede controlar el tráfico según lo que está en el texto, si se podría llamar así. Ese es en un aspecto muy llano, muy simple, y que podría hacerlo, alguna vez se le criticó a un director y compositor para mí muy importante, Pierre Boulez, que le decían que era un semáforo, ¿no? Que no, que dirigía muy bien la información, el tráfico, pero que no tenía este componente emotivo. Yo discrepo completamente, pero sin duda este es uno de los planos. El otro es el de intérprete, es decir, el director de orquesta tiene una idea específica, particular, de una pieza en particular, la Quinta Sinfonía de Beethoven, por ejemplo, que la mencionaste. Un director tiene una idea particular, que es la que tiene que compartir con los demás, que es la que tiene que imprimir en el grupo musical, ¿no? Esta idea que tiene que ver con muchas cuestiones musicales, incluyen los tempos, incluye la velocidad de la música, incluyen diferentes aspectos que ya no son propiamente físicos, sino tienen ya que ver con el texto musical, ya tienen que ver con la música y no tanto con lo que está, bueno, todo está interrelacionado, pero que tienen ya que ver con el texto en específico, lo que se piensa de ese autor, lo que se piensa de esa obra, lo que se piensa de esa época, cómo es que desde nuestro punto de vista debería interpretarse esa partitura en particular. Y eso pues viene después de mucho estudio y de mucho trabajo también de mesa, porque es decir, en el trabajo que se hace en el escritorio, de también pues tomar decisiones musicales respecto a la misma arquitectura de la música, en fin, muchos componentes. Y el tercer componente para mí, más difícil de explicar, más difícil de aprender, si es que se aprende, es el aspecto metafísico de la dirección de orquesta. O sea, esa capacidad que tienen ciertos directores o directoras de orquesta de arrastrar, de transformar a la orquesta sin usar una sola palabra, ¿no? Esta capacidad que tienen de influir positivamente en la orquesta, de imprimir su sello, su personalidad. Para mí los mejores directores o los más grandes directores son precisamente aquellos que tienen esta facultad, y es algo muy difícil de explicar. No se aprende en el conservatorio, no se estudia en el espejo, no está propiamente en la partitura. Es algo que tiene que ver con un magnetismo personal o con una capacidad es el liderazgo, una especie de liderazgo musical. Entonces, en los grandes directores interactúan al menos estos tres elementos que he mencionado al mismo tiempo. Esta capacidad, que la primera parte de la que hablé, de la coordinación, muchas veces, no siempre, pero muchas veces recae en la técnica de la dirección. Un director que es muy claro, o que es capaz de con las manos hacer entender a la orquesta qué es lo que quiere que ocurra, y también el aspecto, las ideas musicales fuertes. Los grandes directores para mí también son aquellos, o los grandes músicos son aquellos que tienen una idea muy clara de lo que quieren hacer, ¿no? Un director bueno siempre llega con una idea muy precisa de qué hacer en particular una ópera, una sinfonía. Y el otro es el aspecto que comento, de arrastrar la orquesta, que es finalmente lo que transforma al público y a las orquestas mismas, ¿no? Entonces,
es complejo y creo que también se pasa por diferentes etapas. Cuando uno empieza a dirigir, al principio está muy preocupado por el aspecto técnico, que por otro lado yo creo que el aspecto técnico de la dirección de orquesta es en realidad bastante sencillo, cómo iniciar el ataque de un movimiento, cómo dar una anacruza, un calderón, en fin, son cosas que se pueden aprender con mucha facilidad y está uno preocupado por eso. También está uno preocupado por la música, pero normalmente la madurez musical o las ideas profundas desde mi punto de vista llegan después con la experiencia. Porque hay una cosa muy importante que hay que decir del oficio del director de orquesta, y es que uno se hace en el podio, como el piloto de avión, las horas de vuelo, ¿no? Entonces uno puede venir muy estudiado, puede haber estado tantos años en el conservatorio, pero hasta que no está uno en el podio, hace una experiencia real de la dirección de orquesta, ¿no? Entonces, una profesión muy compleja, es una carrera larga, también hay que decir, ¿no? Y es sumamente interesante. También desde el punto de vista, y con esto termino, desde el punto de vista personal, el dirigir la orquesta y creo que a todos los que nos dedicamos a esta profesión, nos ha desarrollado la personalidad. En el sentido de que uno, al tener que estar frente a un grupo humano tan grande todo el tiempo, porque en otros ámbitos de la vida, el director de la empresa o el director de un equipo de científicos o lo que sea, sí es cierto que ejercen un liderazgo, pero no siempre están frente a las 90 personas en todo momento teniendo que demostrarlo, ¿no? Entonces, esta es una de las dificultades y las fortalezas del director, porque cuando uno es un director joven, se equivoca frente a toda la orquesta. Son 90 personas que saben perfectamente lo que está ocurriendo. 180 ojos mirando ahí. Exactamente, y es muy complicado. Entonces, es duro porque los primeros años del director de orquesta o el director de orquesta joven son complicados, porque además hay una cuestión de jerarquía, pero hay un cambio generacional, porque un director joven llega a una orquesta y normalmente los músicos que están en las orquestas pues tienen, vamos a decir, al menos 20 o 30 años tocando. Entonces, es difícil que un joven venga y, ¿sí me explicó? Sí, Es claro. complicado, pero bueno, no sé si más o menos respondí la pregunta. No, sí. La ubicación, algo que habla el maestro de estar enfrente de una orquesta, la ubicación del director de orquesta se fue modificando con el paso del tiempo. Al principio, el director de orquesta no le daba la espalda al público. Él dirigía de frente al público, y digamos en la época de Lully, con el bastón aquí y tenía la orquesta atrás. Esto se fue modificando, inclusive hay gente que hacía coros y desde el clavecín, desde el órgano, de repente nada más alzaba las manos para dar las entradas a los coros. Los coros ya venían entrenados o las orquestas venían entrenadas y nada más hacía un gesto para que entraran, nada más para decirles aquí entran. Poco después el director empezó a irse de costado, casi a 3/4, digamos, que tenía un dominio un poco más, hasta ya después con Wagner, digamos, Luis Spohr ya fue el primero que realmente se paró frente a la orquesta, ya dando la espalda al público, ahora sí ya para tener el control de la orquesta. ¿No? Digamos, esas fueron, no siempre se dirigió como ahora conocemos, sino también hubo hasta eso una transformación. Algo de lo que hablas, maestro, es acerca de todas estas, es la gesticulación. Muti, uno de los grandes directores, digo también para mí, en mi gusto personal, Sí, para mí también. él decía que el director dispone de 3 medios de expresión: el gesto, la expresión mímica, que es muy controvertida esta parte, y la palabra. Obviamente la palabra en los ensayos, porque también se tiene que decir cosas, también se tiene que hablar en los ensayos. Obviamente lo que la gente ve siempre es normalmente el resultado final de todo este ensayo. Las orquestas ensayan toda una semana y de repente lo que ven es en los conciertos, normalmente no están en los ensayos. Y otra cosa que decías, maestro, es fundamentalmente el director de orquesta es un intérprete, ¿no? Es un intermediario entre el compositor y el público a través de la orquesta. Y que se tiene que valer de expresiones de varios medios importantes o no importantes, sutiles o no sutiles, etc. ¿Qué tan importante es la gesticulación o el gesto o la mímica expresiva para las obras o para la música? Hay algunos que le llaman,
el lenguaje silencioso de la música, que es, pues ahora sí, la capacidad de poder expresar con las manos o con el cuerpo, con los ojos. Algunos directores como Bernstein, hay un video muy famoso que está dirigiendo con los ojos, y nada más da entradas así. ¿Qué tan importante es la gesticulación nuestra? Mira, yo creo que el aspecto gestual tiene que ver, pienso yo, con dos necesidades. Una, la necesidad del grupo, es decir, la orquesta requiere de cierta información, ¿no? en el transcurso de la música. Y por otro lado, el aspecto gestual, aunque como me mencioné hace un rato o hace un momento, si bien se aprende a marcar 4/4, 3/4, el asunto gestual es completamente personal. Es una cosa como la voz, como tu voz. La voz de tu hermano es muy parecida a la tuya, pero la tuya es única, es y así es el aspecto para mí gestual. Creo que uno hace los gestos que el grupo requiere, hay que hacer énfasis en ciertos momentos. El director no es indispensable desde mi punto de vista en todo momento durante la ejecución de la orquesta. Sobre todo los inicios, obviamente, los cambios son muy importantes. Cuando viene un cambio importante o de tiempo, o de compás, o de atmósfera, es muy importante que la orquesta comprenda. Entonces, en ese sentido, pues entre más claro sea yo te diría en general, entre más claro seas, puedes ayudar, aunque no es una regla. Hay directores que no son claros para nada y hacen que la orquesta funcione maravillosamente. Y por otro lado, de manera personal, yo no soy un admirador de las grandes gestualidades o la exageración en las gestualidades. Yo soy más bien una persona que cree que debe hacer lo mínimo necesario. En ese sentido, digamos, yo busco siempre, no lo logro siempre, pero trato de buscar un gesto que sea austero, que sea útil, que sea funcional, que sea en función de la música, de lo que el grupo requiere, no tanto de cómo se ve en la cámara o no tanto que se ve padrísimo para la foto. ¿Sí me explico? En todo caso tiene que ser natural, tiene que ser completamente natural y no artificial, porque eso también la orquesta lo siente de inmediato. Cuando algo es artificial o exagerado, tampoco cumple su función. Creo yo que de una manera natural, simplificada, diría yo, y en el sentido de servir a la orquesta para que reciba la información lo más clara posible y de manera austera, diríamos, ¿no? Con todas estas cosas que hemos platicado, de el gesto, de que de alguna forma se tiene que estudiar la parte que está ahí, los deseos del compositor, y que de alguna forma, dijo usted, maestro, que pues las horas de vuelo que uno adquiere para ser un director de orquesta. Aquí la pregunta del millón y lo que mucha gente ha tratado de contestar es, ¿el director de orquesta nace o se hace? Que no que se haga en el mal sentido, sino se hace ahí en el podio. Yo creo que obviamente se requiere un talento natural mínimo, vamos a decir, ¿no? Tiene que haber una disposición natural para algo, no solo para dirigir la orquesta, para jugar béisbol, para jugar básquetbol o para correr los 100 metros. Pero después de esa disposición natural viene el trabajo y viene la disciplina y el camino y la determinación y el carácter también, porque y son cosas que se pueden desarrollar, si no aprender como tal desarrollarse. Uno va desarrollando la personalidad, uno va desarrollando ciertas habilidades, por supuesto. Hay habilidades que, aún siendo buen músico, como ya lo mencionaste tú, grandes músicos que no son buenos directores porque o no tienen la experiencia o no tienen el interés también de mejorar ciertas
ciertos aspectos que son importantes para la dirección de orquesta. Yo te diría que es una mezcla de ambas cosas, porque también la persona que es natural, la persona que es muy espontánea, si no tiene educación, si no tiene estudio, llega hasta un cierto punto, como en un instrumento. Oh. Dices, esta chica es muy talentosa, muy dotada, o este chico es muy talentoso, muy dotado, pero falta el sistema. Entonces, yo creo que es una mezcla de los dos, y la otra es la experiencia, ¿no? Se va uno haciendo en el camino lo que decías, y este camino, la carrera del director de orquesta no es de velocidad, es de resistencia, como muchas otras, ¿no? Porque los mejores directores, a diferencia de los instrumentos, bueno, no, hay no, tal vez no sea así, pero por ejemplo en los deportes sí. Tienes un futbolista o un atleta de alto rendimiento que a los 35 años, pues salvo casos muy, muy, muy contados, seguramente ya no está en sus mejores momentos, ¿no? Pasa lo contrario en el caso del director de orquesta. Yo pienso que el mejor momento del director de orquesta es cuando tiene 70 años, porque tiene toda la experiencia, todo el talento, todo el conocimiento al servicio de la música. Perdón. No, hay una cosa importante que hablaba de eso. Creo que por ahí también alguna vez comentaba el maestro Muti que la carrera del director de orquesta, para empezar a ser director de orquesta, eran 20 años. 20 años dirigiendo, no 20 años en el estudio, o sea, el estudio más 20 años. La vida profesional. La vida profesional. Los primeros 10 años, decía, era para echarse a perder. Los otros 10 años era para aprender. Y después empezaba ya realmente todo lo que hablamos, lo que estaba comentando, de tener esa madurez, de empezar a ver la música de diferente forma, de empezar a conceptualizar a los grandes compositores o interpretar mejor lo que quieren decir, porque al final de cuentas creo que la dirección de orquesta se trata de interpretar lo que el compositor ha querido plasmar. Quizá decir lo que en entre líneas quiere decir, porque la música está ahí, pero si no se vive, si no está, pues no se puede apreciar. Para hacerlo la música a veces se necesita ya algo que siempre ha llamado mucho la atención, que es la batuta, ¿no? Es algo consustancial en la figura del director, aunque hay muchos que hay este gran debate si debo dirigir sin batuta, con batuta, hay directores que se la quitan, se la ponen, y en el coro casi no se usa porque le agregan a la batuta hasta aspectos psicológicos que dicen que la batuta cuando está ahí la gente tiende a tocar más fuerte, que sin batuta pues, las manos cambian, por eso los directores de coro no la utilizan, ¿no? Porque el gesto es más suave, con la batuta es más rígida, a lo que dirían la realidad, ¿no? ¿Para qué sirve la batuta, maestro? Y dirigir batuta o sin batuta, desde su perspectiva, desde su punto de vista, ¿hay una gran diferencia? ¿Sí existe una diferencia en este sentido? Sí existe una diferencia y tiene que ver con dos cosas, yo creo, con la personalidad y con el repertorio. Por un lado, en el aspecto personal hay gente que se siente rara si no trae la batuta, ¿no? Digamos, la batuta por otro lado es el símbolo del poder, de esto, del otro, pero digamos como el palito de madera, o te sirve o no te sirve, ¿no? Yo particularmente a veces me siento a gusto y otras no. Hay repertorio, por ejemplo, el repertorio que es más coral, tiendo más a no usar la batuta. La batuta es o debería ser una extensión de la mano y un punto fijo que se vuelve más preciso. La batuta, el punto de la batuta debería dar una información más precisa al músico que la misma mano. La otra cosa es la distancia también, ¿no? Cuando tienes un grupo pequeño puedes dirigir sin batuta y no pasa nada. Cuando son 90 y cuando tienes coro, y si haces así, pues en algún punto le tienes maestro, pues no vemos, ¿no? Está saludando. Está así, me está señalando. Entonces la batuta da esta perspectiva. Hoy en día todavía la batuta se ha ido acortando, pero hay gente que hoy en día utiliza batuta larga. Yo particularmente creo que realmente es una cuestión secundaria. Yo creo, y he visto, y muchos de los grandes o los directores que más me gustan, no usan batuta, o a veces la usan, o la usan. Pierre Boulez, por ejemplo.
jamás usó batuta. Y era uno de los directores más precisos, más milimétricos que hubo en el último siglo, ¿no? Y no tiene, hubiera sido mejor Boulez con batuta, no creo, porque no se sentía a gusto, ¿no? Entonces yo creo que es una decisión completamente personal. Ya hoy en día es una cuestión completamente personal. Claro que él empezó dirigiendo grupos pequeños también, entonces no empezó dirigiendo orquestas grandes. Pero es una cuestión de sentirse a gusto. Y también hay, por ejemplo, un director como Eduardo Mata, que era un virtuoso de la batuta, que era capaz de hacer cosas increíbles con la mano, con la precisión, seguramente que no utilizaba la batuta solo en situaciones muy concretas, ¿no? Que quería lograr otra cosa. Porque la mano te da otras cosas. La batuta también te da más limpieza en general, ¿no? Cuando digo limpieza me refiero a que la gente puede ver una sola información, porque también se está uno dirigiendo a veces con las dos manos. A veces ayuda, pero a veces no. Entonces, no hay una regla. Yo creo que no hay una regla y repito, vuelvo al repertorio, a la personalidad y al repertorio. Hay directores que la han usado siempre o la han dejado de usar o nunca la han usado o la han usado posteriormente, en fin. Pienso yo que no es un asunto hoy en día definitivo en el resultado musical. Cuentan más otras cosas, ¿no? Claramente debe haber un mínimo de información clara, pero fuera de eso, porque tampoco es cierto que la gente está viendo todo el tiempo la batuta y bueno, esa es mi opinión. Pero ha marcado, digo, independientemente de lo que comenta maestro, ciertamente, por ejemplo, uno de los grandes directores sin batuta, pues, Karajan, ¿no? Pues en todos los videos él está dirigiendo de una manera muy plástica, sin batuta. Hubo en los años 50 aquí una playa de niños prodigios que empezaron a dirigir sin batuta, porque los grandes, Nikic dirigía sin batuta, ejemplo, ¿no? También. Pero hay otros que sí. Y siempre ha estado como este estigma de que si la batuta es parte importante del outfit, como dijeran, del director de orquesta, ¿no? Está ahí. Yo recuerdo haber ido alguna vez a Juilliard, a la escuela de Juilliard, y estaban unas imitaciones de las batutas que había dirigido este director, digo, no voy a dar nombres, pero tal o cual director, como souvenirs, ¿no? Entonces, en ese momento, digo, me pareció, wow, este es la batuta que utilizaba fulano de tal o este. Entonces me parecía interesante, ¿no? Digo, eso no me iba a ser director de orquesta tampoco, pues no. Eso es lógico. Pero esta parte, digo, siempre ha estado como esta, sin razón, si sí o si no. Digo, ya nos acaba de aclarar que pues, es una cosa secundaria y que lo que hace el director son otras cosas y no necesariamente una batuta, y además es algo muy particular, sí, ¿no? De sentirse o no. Cuando asistimos nosotros normalmente a un concierto, estamos viendo que los músicos en sus atriles tienen sus partichelas, así se les llama el compendio de lo que es la obra. Y el director, pues vemos que tiene un libro, muchas veces de tamaño, a veces más grueso, que se llama partitura. sí. Hay algunos directores, quizá volvemos a esta parte de la capacidad o no capacidad, porque hay directores que dirigen con partitura y sin partitura. Lo importante es dirigir con partitura o sin partitura, es un aspecto, un dilema estético, es un dilema de un vehículo de confianza, es un apoyo. ¿Qué nos da o qué nos quita de estos mitos dirigir con o sin partitura, maestro? No hay prueba de que dirigir sin batuta sea mejor para mí que con batuta. Creo que es una cuestión personal también, en el sentido de que me queda claro que aquellas personas, también es una cuestión de cualidades, porque no siempre la persona que tiene la capacidad de memorizar obras muy grandes, muy complejas en todas sus partes, tiene la capacidad de dirigir la orquesta. Son cosas distintas. Para mí particularmente no es un aspecto primordial tampoco. Hay grandísimos directores que dirigían de memoria y otros grandísimos que no. Entonces, hay quien dice que yo no tengo la partitura porque me siento más libre y me estorba y no me expreso como quiero, como puedo.
está bien. Habemos otros que pensamos de otra manera. Creo que partitura o no partitura, el resultado final está aquí, en lo que la gente escucha, en lo que la gente siente. Y no tengo yo evidencia de que la gente o la orquesta sientan más cuando el director tiene partitura o no. Sí impresiona que dirijas una ópera de 3 horas y no tengas partitura, impresiona. Pero repito, en última instancia no garantiza nada. La memoria no garantiza, bueno, garantiza que hay una preparación, garantiza que hay un conocimiento profundo, pero no significa que ese conocimiento profundo llegue siempre a transformarse en una ejecución excelente o ejemplar. Entonces, creo que como en el caso de la batuta es una cuestión casi de gusto. Y también vuelve a lo mismo el repertorio, ¿no? No es lo mismo dirigir una sinfonía de Mozart de memoria que dirigir una sinfonía de Mahler o dirigir la Valquiria de memoria, ¿verdad? Que Sí, son 4 horas de música. Alguna vez criticaron al gran director Jansen, y lo invitaron a hacer estos famosos conciertos en Viena, esos de fin de año nuevo más bien, y pues él siempre con partitura, ¿no? Le decían la marcha Radetzky con la partitura, pues que cada quien. Muti es otro que siempre ha utilizado partitura y no creo que no tenga la capacidad de memorizar. De lo que hablabas, maestro, acerca del el director de orquesta, el frente ya valga la redundancia, de su orquesta, y cómo puede él llevarlos o no llevarlos, hacerlos suyos, de alguna manera ir con él para sacar la idea principal de la orquesta. Entonces podemos hablar que una orquesta también depende de la personalidad del director. Una orquesta está hecha a base de la personalidad del director. El director es el mismo de huésped que es el mismo en casa. Entonces, todas estas cosas, estas variantes, podríamos decir que hay directores que son más tiránicos, hay directores que son más amables, que son más afables, que hemos tenido en la historia de la dirección de orquesta, sí, ¿no? Que se conocen ya, Toscanini, ¿no? Este mismo Karajan, Kleiber, quizá un poco exagerado en la parte de que necesitaba tantos ensayos para poder hacer un concierto. Si influye la personalidad, la pregunta sería, ¿influye la personalidad de los directores en sus orquestas y también cuando van de huéspedes? ¿Ha cambiado esta percepción de estos directores hoy en día? ¿Y qué cualidades debería de tener o debe de tener un director de orquesta? Yo creo que eso sí ha cambiado. Creo que las orquestas eran antes más dependientes de sus directores. Creo que las orquestas se han ido, y esto no siempre ha sido bueno, debo decirlo, porque las orquestas se han ido profesionalizando, se han vuelto entes sumamente competentes, que esto es fantástico, por supuesto, pero también han perdido el sello característico que tenían, porque sí, Toscanini, sus orquestas o los grandes directores de principios del siglo XX, que transformaron a sus grupos, como George Shell, por ejemplo, o como Ormandy, Shell en la orquesta de Cleveland, Ormandy en la orquesta de Filadelfia, en fin, gente que imprimió y que transformó un sello muy particular a esas orquestas. Por supuesto y en definitiva que el director influye de manera total en el ánimo de una orquesta. Creo que cuando un director va de invitado, bueno, según el caso, pero yo pienso que más profunda es la relación con un grupo, más larga es la relación con un grupo, más la influencia que se tiene, ¿no? Entonces, especialmente aquellos grandes directores, pues duraban muchos años esto es importante decirlo, los directores del pasado duraban 30, 40, 50 años con sus orquestas, entonces por supuesto que eran ellos vueltos, realmente influían en todos los aspectos de la vida de sus orquestas, no solo musicalmente, ¿no?
Ya no existe esto en las orquestas. Por un lado tenemos el día de hoy grandes orquestas con gente sumamente preparada, y los directores hoy en muchos países en realidad pues tienen ya las responsabilidades muy acotadas, ¿no? Y no es raro ver hoy un director en cualquier orquesta del mundo que dure más de 10 años hoy en día. Entonces, sí influye la personalidad del director, sobre todo desde mi punto de vista con los grupos con los que trabaja más cotidianamente. La experiencia del huésped pues es muy dispara, hay gente que funciona muy bien como invitado y que tiene esta capacidad de inspirar a las orquestas de manera inmediata, y otros que requieren de más tiempo. En mi caso yo sí requiero de conocer más a un grupo, irlo conociendo. Para mí las cualidades que debe tener un director de orquesta es primero ser un músico muy competente. Entre más experiencia instrumental tenga es mejor. Si toca algún instrumento de cuerda, aún mejor. Pero si no, una experiencia instrumental importante. Debe tener un conocimiento profundo de la música, debe tener una técnica también lo más solvente posible, y debe ser una persona capaz de llevar adelante las relaciones personales, porque creo que hay muchos casos de gente que está muy preparada, que tiene mucho talento, pero que no tiene la paciencia o el carácter para estar adelante de un grupo. Entonces, tiene que ver con eso. Y también, como decía, hay aspectos muy importantes fuera del podio, del escenario, como son que el director, en México especialmente, tiene que ser un director que vea por su orquesta en muchos sentidos, que no esté lejos de la gestión cultural, que no esté lejos del aspecto administrativo tampoco. Digo, parece que son cosas que no, de hecho, en otros países son impensables para el puesto de director de una orquesta, porque el director de orquesta es el director artístico de la orquesta, musical, y exclusivamente ese es su quehacer, pero en otros países, en América Latina y en México, no es así. Hay que llevar a cabo otras actividades que están fuera del podio. Entonces, esto también es importante porque si tenemos un gran director de orquesta, pero que, como ya decíamos, pues no ve más allá de lo que sucede con su orquesta fuera del escenario, pues va a tener un margen también muy acotado, ¿no? Entonces, esto es lo que a mí me parece importante. Hablábamos, maestro, hace rato mencionó quizá uno de los más grandes directores mexicanos, el maestro Eduardo Mata. Sí. Digo, obviamente estamos hablando de los grandes directores europeos, etcétera. Sí. Pero ahondemos ahora, hablemos sobre los directores mexicanos, ¿no? Los que hicieron, los que marcaron una diferencia y los que quizá no son tan reconocidos solamente muchas veces en sus lugares de origen o donde fueron a dirigir, y que de alguna manera hay unos que son muy buenos, pero tuvieron también esta parte negativa de no ser estos gestores culturales, estos gestores políticos. Alguna vez comentamos hace algún tiempo, maestro, que el director de orquesta tenía que tener varios escenarios, no nada más el de la música, ¿no? El escenario político, el escenario pues económico para buscar todas las mejoras, el escenario psicológico para poder llevar estas relaciones. Pasando a este punto, ¿qué decir de los directores mexicanos? Bueno, ha habido muy importantes directores mexicanos. Sin duda, Eduardo Mata, ya lo dijiste, es a todas luces el director mexicano que ha tenido una trayectoria internacional más importante, ¿no? Dirigió las orquestas más importantes del mundo como invitado, y también tenía relaciones consolidadas con otras igualmente importantes. En este sentido, junto con Carlos Chávez, que también fue un gran director de orquesta, un gran compositor y además impulsor de Eduardo Mata, pero que también logró una carrera internacional muy sólida. Tenemos también a José F. Vázquez, que también fue un director importante, director fundador de la orquesta de la universidad, hoy la FUNAM, también con una trayectoria internacional muy sólida,
y por supuesto Luis Herrera de la Fuente también, que fue uno de los directores importantes en México, Francisco Sabín, por supuesto, bueno, me estoy ya viniendo para acá, y otros más antiguos, muy importantes, pero que son a Herrera de la Fuente, tuve la oportunidad de conocerlo, de aprender de él. Otro director muy importante, Enrique Batis, con una trayectoria internacional también muy sólida y con un resultado impresionante en las orquestas que él siempre dirigió. Él tenía esta gran capacidad de transformar las orquestas que él dirigía como titular, en especial, por supuesto, la Orquesta Sinfónica del Estado de México, que la orquesta que él fundó y dirigió durante más de, o casi 40 años, y que llevó a los límites, a los niveles más altos. Y para mí Enrique Batis es sinónimo de un hombre de acción, de un hombre de un visionario, de un hombre ambicioso en el mejor sentido posible de la música, ¿no? Y un músico de gran sensibilidad, entonces, y de gran intuición. Y hablo así de él también porque tuve la oportunidad de conocerlo más. También conocí a Enrique Herrera de la Fuente, gran compositor también y director de orquesta. Y así como él hay otros grandes talentos en México. México ha dado grandes talentos como Enrique Dimeque, uno de los grandes directores mexicanos con un talento exorbitante, con una carrera internacional también muy importante. Él es director artístico del Teatro Colón de Buenos Aires, puesto que ningún mexicano antes había logrado un teatro tan importante en el mundo, no solo en América Latina y América del Sur. Otro gran talento es Guadalupe Flores, muy refinado director de orquesta, músico muy talentoso, realmente con una batuta privilegiada y con una gran intuición también. Yo creo que como ellos, digo, hay una generación más joven que ha sido también, que ha tenido resultados, pero para mí estos son mis referencias de los grandes directores mexicanos. Francisco Sabín, por supuesto, también es una persona, un director importante en nuestro país, que además formó a muchas generaciones de directores de orquesta. Así que México ha tenido importantes directores de orquesta que han tenido todos han brillado fuera, unos con carreras espectaculares como la de Eduardo Mata, pero otros que también han tenido en otros ámbitos siempre una posición de privilegio, ¿no? Hablando de estos directores, quizá un poquito remontándonos al pasado, Julián Carrillo también era un gran director de orquesta. Después, bueno, se enfocó en lo del sonido 13, etcétera. También Limantur, que también hizo la Orquesta Sinfónica de Jalapa, lo que después se convertiría en la Sinfónica de Jalapa. Entonces, creo que sí se ha tenido muchos muy buenos directores en México. Otro también que me viene a la mente ahorita es el maestro Enrique Patrón de Rueda. Claro. ¿No? Mira, para mí Enrique Patrón de Rueda es el compositor, el director mexicano por excelencia de la ópera. O sea, además, un director que a mí en particular me inculcó el amor por la ópera, pero no ha habido un director de ópera en México como Enrique Patrón de Rueda, ¿no? Especialmente amante de este género tan importante. Lo que me lleva a una siguiente pregunta, maestro. ¿Hay directores completos? Porque comentábamos antes de entrar al aire que quizá uno de los, Carlos Kleiber, uno de los directores más emblemáticos, ¿no? Que pues unos vinieron después o por problemas de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Él inclusive fue director de la Sinfónica de La Habana en una época, y directores impecables, pero no abordaron quizá todos los repertorios. ¿Podríamos decir que existe un director completo o cada quien se va a enfocar de acuerdo a lo que cada persona tiene, su experiencia, su amor, su inclinación a los compositores, o sí tendríamos la oportunidad de algún día ver una persona que pudiera ser lo más completo? Hablábamos de Enrique Patrón de Rueda, que sí dirige sinfónica, pero no es algo que a él le apasione como le apasiona la ópera. Hablaba del maestro Enrique Batis, que todo lo que fue el sinfonismo tenía esa cualidad de hacerlo.
quizá en la parte de la ópera, digo, sí lo hacía, pero tampoco tenía una predilección, digamos, por la ópera, ¿no? O sea, entonces, quizá de los directores mexicanos que hemos hablado, el que hemos visto que tiene esa dualidad sea el maestro Enrique Dimeque, Sí. ¿no? Hasta ahorita, pero ¿sí existe un director completo o realmente es una cuestión de decisión y es una cuestión del repertorio que yo decido? Mira, por cierto que no mencioné a un gran director de orquesta mexicano también, que es Eduardo Díaz Muñoz, que ha tenido una carrera también sumamente importante, un músico espléndido, de una Una formación batuta. increíble, una batuta privilegiada, y que ha tenido muchas de las responsabilidades más importantes en México y fuera de México. Entonces, él sin duda también es una de las personalidades más importantes. Fíjate, Eduardo ha hecho ambas cosas, ha hecho ópera, ha hecho sinfónico y mucho repertorio latinoamericano también. Es una pregunta difícil. Yo creo que no existe como tal, desde mi punto de vista, una persona completo. Y no hay necesidad tampoco. Es como preguntarte, ¿hay algún violinista que toca absolutamente todo? Tal vez lo haga. Por ejemplo, yo te diría, Karajan. Karajan dirigía ópera, dirigía sinfónico, dirigía barroco, dirigía algo del siglo XX y probablemente lo hacía todo bien, pero aunque lo hiciera todo bien, eh, resaltaba, destacaba en lo que a él más le gustaba. O todos tenemos una inclinación natural, todos tenemos, así como nos gusta el azul, o nos gusta el café, o nos gusta la comida, podemos hacer varias cosas, porque todos son profesionales y estamos hablando de un nivel muy alto de ejecución musical. Pero también es cierto que Karajan para mí me gusta más en otro repertorio, así como el maestro, tenían más siendo muy buenos, tenían más ventajas en otros repertorios. Yo sí pienso que el mismo Carlos Kleiber, como comentamos hace un momento, que tenía un repertorio muy restringido. Entonces, es una elección. Yo no creo que tengamos en una sola persona a todo. Podemos tener un panorama muy amplio, pero siempre aún esas personas capaces van a destacar en algo, sin quererlo, sin buscarlo. Entonces, yo creo que afortunadamente somos muchos y podemos dedicarnos cada quien a diferentes aspectos de la música, ¿no? Porque además no hay tiempo, esa es la otra cosa, no hay tiempo de profundizar en un cierto repertorio si uno sigue continuamente haciendo de todo. O sea, en lo que vuelves a dar la vuelta y te vuelve a tocar ¿sí me explico? Sí, sí. No te puedes especializar, como diríamos, ¿no? Y no existiría la maduración de la la misma obra, maduración. ¿no? Como los solistas, el concierto, entre más se toque, más lo van madurando, más lo van haciendo suyo este cierto repertorio, ¿no? Yo he dirigido la novena sinfonía de Beethoven probablemente 6 o 7 veces. Y la última vez que lo hice, me sentí un poco mejor que las anteriores. No me sentí bien, pero me sentí un poco mejor. Entonces, si la dirijo cada 10 años, nunca voy a superar el problema. Pero bueno. Okay. Ya para terminar, maestro, denos su top 5 de directores. Mi top 5 de directores, híjole. Mira, todos están muertos para empezar. Pero me gusta mucho Eric Kleiber, me gusta mucho Carlos Kleiber, pero me gusta más Eric Kleiber, su papá. Me gusta mucho George Schell, me gusta mucho Toscanini también. Me gusta mucho Clemens Krauss, un director de orquesta austriaco de ópera que por cierto murió en México. En la posguerra, como tú habías dicho, había grandes figuras que, que vinieron a México, Sudamérica, que hacían conciertos, Chelividá, que en fin, otros grandes. Igor Markevich, Markevich, en fin. León Barzán. Sí. Y creo que ya me quedaría con ellos. Me gusta Claudio Abbado, también me gusta. Me parece un director espléndido. Y ella. Zubin Mehta, de los que vive, Zubin Mehta es un gran director de orquesta. Sí, indudablemente. Es También un gran, uno de mis y favoritos. Muti también. Muti es un director importante.
Pero ya, o sea, no hay muchos más que... ahí veo muchos jóvenes por allí y eso, y pues, sí, son talentosos, inclusive muy talentosos. Pero el director de orquesta llegará después. En 20 años veremos si tengo chance de verlo, veré quiénes de estos se convirtieron en grandes directores de orquesta. Como ven, amigos, puede ser un arte o es un oficio porque es susceptible de ser enseñado. Esa es la gran interrogante y lo que todos debemos estar pensando. En otro programa hablaremos también, y no crean que no lo pensamos y no está pasado por alto, es hablar la mujer en la dirección de orquesta. Pero es otro tema que vamos a abordar en otra ocasión. Maestro, le agradezco el honor de su visita, le agradezco sus comentarios, la verdad muy amena. Gracias por el COVID que está dejando aquí. No se preocupe, ahorita vamos a sanitizarnos todos. Yo les dije que abrieran, pero no, o sea, no me hicieron caso. Y como ven, no es tan fácil ser un director de orquesta, aunque para mucha gente es dirigir el palito que está ahí, es mucho más complicado que esto. Les agradezco su presencia el día de hoy con nosotros y recuerden que detrás de la música siempre hay una historia que contar. Muchas gracias. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.